Doctor Chejade, le voy a decir doctor Chejade en esta entrevista, ya no congresista Chejade, porque está despidiéndose, vuelve a la labor profesional, al estudio de abogados. Acaba usted de publicar el libro La Gran Usurpación, Memorias de Gobierno, y es un libro que esperábamos hace tiempo. Hace tiempo los políticos, los periodistas especializados en el área política, pues veíamos que en Palacio de Gobierno las cosas no estaban siendo enteramente constitucionales. Usurpación, directamente ha usado usted para definir lo que ha ocurrido, una usurpación de poder. Hemos sido gobernados por la señora Heredia. Según su texto, cuéntenos desde cuándo. Yo siempre fui uno de los que abanderé la tesis de la usurpación de funciones, con mucha fuerza en los últimos 2 años probablemente. Lo que pasa es que uno tiene dudas y el proceso de desamor no es fácil. ¿Habló con el presidente? Hablé hasta en 3 oportunidades con el ¿Sobre presidente este a tema? solas sobre este tema y él no hacía caso, hacía oídos sordos, lo comento en el libro. ¿Cómo reaccionaba? Cuéntenos. Con fastidio y con indiferencia al ¿Y mismo cómo tiempo. abordó usted el tema? Le dije, lo comento en la obra, Ollanta, el exceso de protagonismo de Nadine ha sobrepasado los límites. Ella va a ser posiblemente la primera persona en ser denunciada por usurpación de funciones. Se lo dije hace 1 año y medio y se lo dije en la última conversación del año pasado, en julio del 2015. Reacción entre la indiferencia y el fastidio de alguien que lo aconseja. Creo que los 2 primeros años de régimen, Humala Heredia, hubo un cogobierno inconstitucional. Abu Gataz, el 7º mes de gobierno, siendo presidente del Congreso, lo comento en el libro, me dice, Omar, en una discusión que tuve con él en un hotel de San Isidro, en un restaurante, Omar, ¿en qué país vives? Me dice. ¿Tú te das cuenta que en el Perú de facto rige un cogobierno muy diferenciado en funciones? Mientras Humala se encarga de la seguridad ciudadana, de los temas de la fuerza policial y fuerza armada, que es su tema, Nadine Heredia se encarga del resto. Es decir, los temas de Cancillería, Ministerio de Economía, Producción, Comercio Exterior, Obras Públicas, Inclusión Social, es la que saca y pone ministros. Yo me sorprendo porque yo no creía, Cecilia además estaba pasando un problema público, digamos, conocido Claro, por todo el mundo. Entonces, el problema de las brujas de Cachiche. Entonces yo le dije, mira, Daniel, lo que tú me estás diciendo es bastante grave. La conversación está en en una circunstancia, en una coyuntura en la que Nadine, aprovechando un error político mío, una patinada política, se aprovecha para tratar de deshacerse de mí, donde me pone la cruz. Entonces yo le digo, oye, yo he conversado con el presidente de la República y él me ha creído, y me han creído los demás congresistas. Además acá no ha habido ninguna ilegalidad. Un error político, por supuesto, ilegalidad no, le digo. Entonces me dice, pero yo sé que el presidente te cree, me dice Abu Gataz, pero Nadine Heredia te ha puesto la cruz y ella no te puede ni ver. Le digo, pero ella no es la que ha sido elegida por la nación. Y ahí es donde me suelta la frase de bronce. ¿Qué país vives? Me dice. Acá existe un cogobierno, con funciones diferenciadas que te las he señalado. Entonces yo le digo, mira Daniel, tú estás en la responsabilidad histórica de denunciar esto, tú eres presidente del Congreso. Si eso fuese cierto, es un error que tú no lo salgas a denunciar. Bueno, no lo hizo. Y este cogobierno, Cecilia, déjame que te diga, creo que termina el 2.º año, cuando Nadine se deshace de mí, del propio Abu Gataz, de Salomón Lerner y la gente que lo acompañaba de izquierda, de Marisol Espinosa y otros referentes cercanos a Ollanta, y se deshace de Valdés y de Salomón Lerner, que fueron los últimos, digamos, primer ministros que de alguna manera tenían cierto juego propio. A partir de Jiménez hacia adelante, todos eran ministros de Nadine y todos los demás ministros prácticamente designados y embajadores por ella. Por eso que digo en el libro que a partir del 3.er año, yo creo que Nadine Heredia deja el cogobierno y empieza a reinar sola, como si fuera la presidenta de facto. Ahora vamos por partes. ¿Por qué alguien que llega a obtener la presidencia de la República, a ganar el voto mayoritario, ¿no es cierto?, de medio país, por lo menos, como Ollanta Humala, le cede sus funciones, le cede sus posibilidades de decidir a su esposa? Primero porque hemos tenido un presidente, un jefe de Estado pusilánime. Y ahí todos los que apoyamos y patrocinamos a Humala en este proyecto político debemos hacerlo. Yo lo hago particularmente una autocrítica. Pero ella también lo apoyaba políticamente. Ella también es una política. ¿O no es una política?
respetuosamente lo voy a decir, ha pasado de ser una digna ama de casa a manejar el país. O sea, ella no ha tenido ningún cargo político, público, de gestión pública para encargarse de todo el país, además que era ilegal. Pero quiero decirte lo siguiente, dentro de la crianza y el sistema personal, psicológico de Humala, encontramos 3 etapas en la vida de Ollanta muy diferenciadas. La primera, que es la época que era niño, joven y adolescente, en la que recibe órdenes a mano militar, duras órdenes de su padre, de don Isaac, y él las cumple a pie juntillas. Se cierra esa etapa y comienza una segunda en la vida de Humala, el ejército. Y en el ejército, él recibe órdenes de sus jefes militares, cuando él era teniente, comandante o mayor, y las cumple sin dudas ni murmuraciones. Se cierra esa etapa y después es presidente de la República del 2011. Y ya no recibe órdenes... Salvo el Ocumbazo. Bueno, y ya no recibe órdenes ni de su padre ni del ejército, sino de Nadine Heredia, porque es un hombre que siempre ha sido hecho para recibir y acatar órdenes. Cuando Nadine Heredia declara en la revista Cosas que ella prácticamente lo obligó a realizar el Ocumbazo, ¿a usted le sorprendió? Creo que ya para ese momento no, porque esa publicación es de abril de 2014 y para ese momento ya estaban sucediendo hechos que a mí me decepcionaron del presidente de la República. Es impresionante porque Nadine, pensando que se estaba refiriendo a un digno frutero, cuando se estaba refiriendo al presidente de la República, hace un recuento y dice: yo cuando lo vi amilanado a Ollanta, lo vi triste y él estaba dubitativo, pusilánime, me decía que no podía dar la gesta en Locumba porque tenía hijos y estaba muy cariñoso y me iba a perder. Yo le digo: hoy día no puedes hacer ese acto de rebelión, tienes que esperar. Y él me hace caso, dice Nadine. A continuación, a los 15 días sigue relatando a la primera dama y dice: lo vi mejor de ánimo. Y le dije: este es el día. Y suelta a Nadine la frase del bronce, que es humillante para un presidente de la República. Dice: porque cuando él, refiriéndose a Ollanta, cuando él me ve firme, se fortalece. Cuando él me ve más firme, se fortalece. Es decir, acá hay una codependencia psicológica muy fuerte. Yo he hablado ya del secuestro psicológico porque este cuadro patológico, Cecilia, ha ido increciendo, ha ido aumentando. ¿Cómo es posible entonces que el partido del que usted se está desprendiendo no hace mucho haya permitido que pues esa persona nos haya gobernado estos últimos 5 años? Por eso el país está como está. Y hay un pasaje formidable del libro, muy exquisito en su lectura, pero lamentable en el fondo, cuando cuento de cuando García me da un mensaje para Humala y me dice, en una reunión social, cuando yo le presentaba a un senador colombiano amigo mío, Juan Manuel Galán, y me dice: García, yo no quiero que el presidente Humala me exonere de las investigaciones de la megacomisión. Yo lo que quiero es una reunión para zanjar los problemas que hay entre los dos, para hacer agenda país, para construir país y dejarnos de dimes y diretes y de fuego cruzado. Y cuando le hablo sobre mi reunión con García, él se pone tenso, friccionado, y cuando le digo qué le respondo al presidente García, él me sale con dubitaciones, primero silencio, luego me dice: ¿hay que responderle, Omar? Yo le digo: por supuesto. ¿Y qué tiempo te han dado para responderle? Oye, Ollanta, le digo: yo creo que esto debe ser casi inmediato, no va a ser en 1 año ni en 2. Y me dice, dubitativamente me dice: no sé, Omar, se empieza a frotar los ojos, le empiezan a temblar las mejillas, se agarra la cara y me dice: no sé qué decirles. Nadine no está en el Perú, está de viaje, está en Chile. Cuando venga mañana le consultaré. ¿Cuántas veces ha visto que al presidente le han temblado los cachetes antes de tomar una decisión? Algunas veces, cuando yo era abogado de él y veía el caso Andahuaylas y podía haber una orden cautelar de conducirlo de grado fuerza si no se presentaba una audiencia, porque hayamos ganado un habeas corpus, le temblaban las mejillas. Cuando estaba con cólera en el tema de cuando despotricaba contra René Cornejo, porque haber señalado de que no podía poner en bandeja de plata la cabeza de Nadine. Ese caso de René Cornejo que usted nos había referido mientras escribía el libro en algún momento, nosotros hicimos un reportaje sobre usurpación de funciones precisamente al iniciar este ciclo de Mira quién habla dominical. Ese caso de Cornejo es muy interesante porque luego ese ministro cae por una acción de la DINI. La DINI le prepara
una emboscada, haciéndole un operativo de inteligencia y filtra a la prensa ese operativo de inteligencia. Se trataría en todo caso en una venganza de Nadine como autor intelectual. Entonces, ¿quién manejaba a la DINI? ¿Quién ha manejado a la DINI? ¿Ha sido la presidenta o su esposo? No, yo no tengo la menor duda de que acá Nadine Heredia estaba muy presente. Acuérdate que hay un personaje muy cuestionado, que tendrá que rendir seguramente explicaciones más adelante, que se llama Iván Vega, ¿no? Una persona que, digamos, se movía entre bambalinas, entre las sombras, que había dudas contra él y después lo premiaban, y era muy cercano, es muy cercano a Nadine Heredia. No, absolutamente. ¿Por qué no se puede pedir, por ejemplo, en el caso de Iván Vega, por qué no se puede solicitar que se levante el secreto a las comunicaciones de los teléfonos estos Blackberries, ¿no es cierto?, que se usaba en esos días y que entrelazaban a la señora Heredia con el señor Iván Vega? Porque ahí hay órdenes que la señora ha dado, que son órdenes de carácter militar, como decisiones de bombardear, por ejemplo, una zona en el Brain. Porque cada vez que nosotros queríamos de alguna manera investigar o pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, inmediatamente te venía toda la tropa y te decía: esto es secreto de Estado, se está vulnerando la reserva de inteligencia de la nación y eso puede ser un delito contra la patria. Pero eso ya pasó, ellos ya toda la caballería, Cecilia, ¿no? Claro, pero eso se puede solicitar ahora porque hay una investigación en la Fiscalía. Y yo creo que además se debe solicitar, por ejemplo, con quién conversaba Pedro Cateriano el 2013 en el tema de la luz verde. Él no ha querido decir cuál era la persona con la cual se estaba relacionando y pedía la luz verde para hacer un supuesto acto de licitación o contratación importante en temas de defensa, ¿no? Hablemos del tema Díez-Canseco. ¿Cómo ocurrió exactamente? ¿Qué es lo que usted puede contarnos? Nos los cuenta en el libro, pero vamos a darle un adelanto a nuestro público. Política. ¿Ella ordena que la bancada vote en contra suya? Sí. ¿Habló usted en algún momento con Díez-Canseco sobre Ollanta-Humala? La campaña del 2006, Díez-Canseco está en contra del proyecto chavista que Ollanta-Humala y Nadine Heredia encarnaban. En la campaña del 2011 es un sostén político de Humala y, por supuesto, él encabezando este sostén lleva pues a toda la izquierda a votar por él. ¿Conversó? ¿Se sintió desengañado? ¿Qué le dijo? Se sintió desengañado cuando comenzó el gobierno. Sí, conversó conmigo y me dijo que había un desorden total, que era vertical y que Ollanta-Humala, salvo en una oportunidad, cuando era electo, nunca más le dio o lo recibió en Palacio de Gobierno. Y decía que Ollanta manejaba todo a mano militar como si fuera un cachaco del ejército. Algo así me comentó, lamentablemente, antes de morir. Pero también te quiero decir hacer una revelación, Cecilia. Díez-Canseco, Humala de verdad nunca quería a Javier Díez-Canseco, y Nadine tampoco. Es más, usaron a la izquierda. Yo estoy convencido que sí, es obvio. Usaron a Salomón Lerner a la izquierda. Y a Díez-Canseco lo querían, te hago una revelación, a Díez-Canseco Humala lo quería colocar no como congresista, candidato al Congreso de la República, porque sabía que iba a salir por el peso propio que tenía Díez-Canseco. Humala lo quería poner como candidato al Parlamento andino. Y tuve en más de una oportunidad alguna discusión con el propio Salomón Lerner, que era el jefe de campaña y el que de alguna manera administraba un poco los cupos al Parlamento Nacional y al Parlamento andino. Ustedes, como congresistas, por lo que lo escucho contarnos, doctor Chejade, no le cuestionaban al presidente Humala sus decisiones, no conversaban, no le preguntaban, no decían que no estaban de acuerdo. O sea, la verticalidad del partido también se trasladó al gobierno y ustedes lo permitieron. No, éramos algunos que a veces cuestionábamos ciertas decisiones. Sin embargo, si tú cuestionabas sus decisiones, te ponían la cruz y no te daban la presidencia de ninguna comisión, no te dan el protagonismo y supuestamente no te elegían ministro de ninguna cartera. ¿Quiénes han sido los ministros de Estado de este gobierno de Humala, que fueron parlamentarios? Los subsecuentes a Ollanta-Humala y sobre todo a Nadine Heredia. O sea, el señor Otárola ha tenido como 3 ministerios o 2 ministerios, ¿no es cierto? ¿Y respondían a ella? Y ellos respondían directamente a ella. O sea, ¿por qué crees que le han dado la presidencia del Congreso a Solórzano, a Isla y a Otárola? Porque eran incondicionales a Nadine Heredia.
este es un escándalo político a nivel latinoamericano. Seguramente este libro va a dar que hablar no solamente en el Perú, sino fuera del país. Es una novela política, ¿no es cierto? Real, no de ficción. Y encima es real, ¿no es cierto? La esposa que mangonea, que luego se descubre y que es denunciada por la persona que fue su abogado y además su candidato y su vicepresidente. Va a proceder, va a avanzar un proceso constitucional contra el presidente Humala y la señora Heredia por este escándalo de usurpación. Sí, mira, primero ya la señora Heredia tiene un proceso hace tiempo por usurpación de funciones, pero lo que yo te quiero decir es, este libro no pretende ser una denuncia penal, judicial o una requisitoria legal, no. Este libro es una demanda política. Claro. Este libro es una demanda política que quede en la historia del país retratado lo que fue en 5 años la usurpación de una persona que tomó poderes por la abdicación y la pusilanimidad del jefe de Estado a favor de una persona que no fue elegida por la nación y que quede sentada las bases de que esto nunca más puede volver a suceder. Es decir, el presidente no puede ceder, digamos, el poder que le ha conferido legítimamente la nación ni a su madre, ni a su padre, ni a su esposa, ni a su hermano, ni a sus hijos. Por eso es que yo siempre critiqué, mi querida Cecilia, el término inconstitucional de la pareja presidencial. Tanto es así que el presidente se la cree y habla del gobierno familiar. Claro, pero fue una percepción popular. Sí, la claro. gente no es tonta, la gente se dio cuenta que aquí quien mandaba era la señora. Le agradezco esta conversación larga. Gracias, y también este esfuerzo por dejar esta parte de nuestra historia política registrada. Cecilia, muchísimas gracias por la invitación. Doctor. Gracias. Muy amable. Gracias. Bien, La Gran Usurpación seguramente será una suerte de bestseller en la Feria del Libro que ya comenzó. Así es que no hay que perdérselos. De verdad, se los recomiendo. Ahora le propongo hacer un giro y ver con alegría y con entusiasmo las fiestas que se nos acercan y, por supuesto, desear que sean de muy buen augurio para recomenzar nuestro país, que salgan las autoridades que ya hemos visto cómo se han comportado y recuperemos nuestro país. Vamos a hacer una pausa y al regresar una alternativa extraordinaria para viajar sin gastar demasiado en estas fiestas patrias, para viajar en bus, con la familia, con los amigos, pero de manera segura, a través de una página web que se llama Busportal y que nos permite acceder a todos los precios, a todas las alternativas, a todos los horarios, sin movernos de nuestra casa. Regresamos.